Yo creo que solo en Chile todavía creemos que esto es algo nuevo. Acuérdense, llevamos 43 años en esto. Si uno miramos el Gini, que al final de cuentas, para aquellos que no están familiarizados con él, da lo mismo. 0 es igualdad perfecta, 1 o 100 desigualdad perfecta. Y lo único que quiero mostrar aquí es la enorme diversidad. Desde Gini es menor de 25 a Sudáfrica, que está sobre los 65. Y si uno mira el país más igual en esta muestra, que es Eslovenia, y lo compara con Sudáfrica, capaz que en lo económico hay más similitudes que diferencias. Sin embargo, uno es el más igualitario del mundo y el otro, por lejos, el más desigualitario. Y si uno hace lo mismo, pero esta vez ordena el horizontal ordena por ingreso por habitante, no se compliquen que son logaritmos, la transformación es monotónica, no hay ninguna distorsión. Yo distingo 3 hechos estilizados. El primero, que entre los países pobres, que es el África del Sahara, el de más abajo son los países de menos de $650 por habitante, el segundo 650.000, el tercero 1.000 a 2.000 y el cuarto más de 2.000. Más América Latina de ingreso menor a 8.000, piensa en Centroamérica. Y arriba Sudáfrica, Botsuana y Namibia, los países del sur de África de ingreso medio minerales, piensen en diamantes. En esa relación, en esa región, todo África, más una parte importante de América Latina, hay una relación absolutamente casi perfecta entre crecimiento del ingreso y crecimiento de la desigualdad. Segundo, un hecho que es muy importante, que entre países de ingreso medio, la elipse del medio, hay una diversidad distributiva fantástica. Desde Sudáfrica, el peor, hasta los países de Europa Oriental, con ingresos de menos de $12.000 por habitante. O sea, hay todo. Y eso es parte de lo que estaba hablando. Que si hubiéramos hecho este mismo gráfico 30 años atrás, esa diversidad hubiera sido bastante menor. Que hay muchas alternativas, dado un ingreso por habitante. Y último, esto que es algo bastante nuevo, que en los países de altos ingresos, la tercera elipse, hay una diversidad muy grande. Otra vez, esto no hubiera sido así hace muy poco. Y la razón es obvia. Estaban todos juntos abajo donde están los países nórdicos y la EU, que es la Unión Europea continental, sacándole la periferia, donde la calidad culinaria sube mucho. Y antes estaban todos juntos ahí. Y había un proceso de empeoramiento de la distribución, pero algunos países se han resistido a eso, como los nórdicos, como la Europa Oriental, Corea y Taiwán, mientras otros, especialmente los anglosajones, han ido subiendo, y ahí generó diversidad. Por lo tanto, esta, digamos, la geografía distributiva del mundo. Y el segundo, América Latina, donde está Chile, está ahí, que son los países de América Latina de ingreso mayor a 8.000, que básicamente se corrió en ingreso, pero la distribución media sigue siendo la misma de los países latinoamericanos de ingreso menor, entre los más desiguales del mundo. Ahora, una cosa que hice hace tiempo y que no esperaba encontrar nada dramático, era miremos dentro del Gini, porque el problema del Gini, como es un índice que mide todo, no necesariamente refleja bien sus partes. Y si uno mira la distribución del ingreso entre los grupos de mayor ingreso, el decil 10, encuentra una copia perfecta. El Gini refleja, la geografía distributiva del Gini refleja muy bien la geografía distributiva del decil más rico. Por lo tanto, hasta ahí el Gini hacía su labor. Si uno mira a los pobres, los 40% más pobres,
lo mismo. Al revés, por supuesto. Por lo tanto, hasta ahora, el Gini, en la mitad de la población, que son los 10% más ricos y los 40% más pobres, refleja muy bien la geografía distributiva del mundo. Sin embargo, cuando uno mira la otra mitad de la población de cada país, el medio y el medio alto, sale esto. Algo que es 100% diferente. Miren ahora los países del alto ingreso, están todos tomaditos de la mano. Miren los países de ingreso medio y pobre. En África se acaba la diversidad. Mira América Latina de menor y mayor ingreso, están ahí en el borde del 50-50. Sudáfrica es la única excepción que no voy a entrar, a pesar que es de los temas que más he trabajado, pero no hay tiempo para eso. De repente, la mitad de la población del mundo tiene una distribución del ingreso prácticamente idéntica. Por así decir, un profesor de colegio en Chile genéricamente gana 1/3 del inglés solo porque Chile tiene un ingreso por habitante 1/3 de Inglaterra. En otras palabras, si se normaliza por ingreso por habitante, todos esos grupos medio y medio alto, llamémosle las clases administrativas para darle un nombre de la economía intencional, hay una similitud fantástica. Ahora, no me van a creer, pero nadie se le había ocurrido mirar esta cifra. O sea, la sorpresa mía fue, no, aquí hice un error en el Excel, volvamos a la fuente de datos, hagámoslo de nuevo, miremos en otra fuente de datos. Ahora, esto es fundamental porque, de ser así, y no le cuento a la gente que ha hecho investigación sobre esto ahora, y cada vez es más así, porque la globalización está generando una tendencia centrípeta en el medio. O sea, no solamente es así, sino que cada vez es más así. Mientras que arriba y abajo es centrífuga, más diversidad. De ser así, la implicancia es muy simple. 95%, más del 90% de la diversidad distribuida del mundo es solo entre rico y pobre. La otra mitad tiene exactamente la misma distribución del ingreso. Y eso es aún más fuerte en el grupo medio alto, decir 7 al 9. Más alto. Y esto, como si ya supiéramos, como si no solo supiéramos poco, sino lo poco que más o menos se aceptaba como lógico, se pone pies arriba. Porque los ricos del mundo, si uno mira la educación, todos bien educados, por lo menos el número de años de escolaridad. Entonces, donde hay homogeneidad educativa, hay heterogeneidad distributiva. Los pobres, todo el mundo bastante mal nivel de educación. Homogeneidad distributiva en lo malo, alta heterogeneidad distributiva en el ingreso. Y los grupos medios, que donde se da la gran diversidad distributiva del mundo, porque el número de años de escolaridad, de lo que quieran, la gran diversidad educacional se asocia con gran homogeneidad distributiva. Y esto sí que es un tema que no es menor y claramente requiere mucho trabajo. Todo el trabajo distributivo del fondo y del banco, hasta hace 3-4 años, recién, era tratar de explicar la diversidad en el medio en el mundo. Explicar diversidad donde no hay diversidad. Y el problema es que como el Gini escondía eso, porque el Gini era una mezcla entre dos grupos, mitad de la población arriba y abajo, altamente diversa en distribución, y otra mitad de la población, medio y medio alto, donde la homogeneidad distributiva es fantástica. Miren la parte de arriba y miren la parte de abajo. Los países son los mismos, etc. Cuando di esta presentación una vez en la International Economic Association y que me comentó Stiglitz, la pregunta que él me decía, bueno, ya está bien, están los números, pero explícame por qué hay homogeneidad abajo, en el medio. Y yo le decía, ya, no hay problema, pero tú explícame primero por qué hay diversidad arriba y abajo. ¿Desde cuándo la diversidad arriba y abajo es la norma y la distorsión es la homogeneidad?
A lo mejor es exactamente al revés. A lo mejor en un mundo globalizado, con el movimiento de capital que tenemos, con el movimiento migratorio que tenemos, con la inversión extranjera que mueve tecnologías por todo el mundo, ¿cuál es la razón que siga existiendo una diversidad distributiva de la naturaleza del 10% más rico y el 40% más pobre? Explícamelo. La teoría económica no tiene ni para uno ni para otro. Y si uno empuja, yo creo que es más explicable la homogeneidad del medio que la diversidad rica. Por lo tanto, eso es un tema fundamental porque parece que los grupos medios tuvieran como un derecho de propiedad al 50% del ingreso. Acuérdense, los grupos medios son 50% de la población y que se llevan básicamente el 50% del ingreso. O sea, ¿cuán más equitativo puede ser eso? Pero los grupos altos y bajos no. Por lo tanto, si uno quiere explicar diversidad distributiva en el mundo, por lo menos damos un paso. Hay que explicar por qué el 10% es tan diverso y el 40% más bajo es tan diverso. Y como todo suma a 100, ya que el medio se lleva al 50, lo que se lleva al rico termina en lo que se lleva al pobre. O sea, realmente si uno quiere estudiar diversidad distributiva en el mundo es porque las distintas oligarquías no solo quieren llevarse distintas producciones de ingresos, sino en algunas partes del mundo logran hacerlo. Y eso yo creo que nos ayuda a enfocar el problema, de que si uno quiere entender diversidad distributiva hay que mirar arriba y abajo. Básicamente, una parte muy grande del mundo, bueno, ahí está las estadísticas, son muy claras, una parte muy grande del mundo. Entonces lo que yo digo, bueno, el índice que yo sugiero, lo que yo digo, bueno, si queremos entender diversidad, veamos lo que pasa arriba y lo que pasa abajo y saquemos el medio para afuera. Dividamos la proporción del ingreso que se lleva el 10% más rico con la que se lleva el 40% más pobre. Y ese índice, que es mucho más preciso que el Gini, infinitamente más transparente y claro de entender, nos muestra en términos de ranking, nos muestra esto. Y los primeros 100 países de la muestra, ustedes ven que la desigualdad aumenta, pero en forma lenta y lineal. Y de repente, cuando los círculos rojos entran en la muestra, América Latina, ese incremento de desigualdad que era lineal pasa a ser geométrico, el incremento que era lento pasa a ser explosivo. Los pequeños verdes que hay ahí son los países del África al Sahara de ingreso de mayor a 2.000. Y los tres azules de arriba, Sudáfrica, Botsuana y Namibia, los tres diamantes que les contaba, los tres ingresos medios del sur de África. Por lo tanto, si en la última parte de la muestra hubiese continuado el mismo incremento de la diversidad que teníamos hasta el 100, el país con el mayor desigual del mundo tendría un Palmer ratio de 3, o un coeficiente Palmer de 3. Eso significa que el 10% más rico se lleva 3 veces más que el 40% más pobre. Chile, básicamente. Pero en vez de 3, el país más desigual es casi 9, casi 3 veces más. Entonces, pareciera que hay una lógica en la diversidad distributiva del mundo de los 100 primeros, y claramente hay otra lógica distinta en lo del segundo. Y lo que hay que acordarse es que la explosión de la desigualdad en la última parte de la muestra no tiene nada que ver con el 50% del medio, nada. La homogeneidad en el medio continúa. Es todo que el 10% más rico empieza a llevarse de la otra mitad del ingreso. En lugar de, cuando los palmas son de 1, significa que el 10% más rico sería lo mismo que el 40% más pobre. Se dispara a 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9 veces. Por lo tanto, lo que al menos estamos cerrando el tema fundamental. ¿Por qué el 10% más rico? En 3 regiones específicas del mundo. Una chica, el África al Sahara, con ingreso por habitante más de 2.000, los Zambias de este mundo. Otra América Latina, a todo esto el único país latino que está a la izquierda del 100, no será sorpresa, Uruguay.
el resto todo a la derecha del 100. Los países de África de mayor de $2.000 por habitante, América Latina entera, Uruguay excepción, y los 3 del África del Sur. Por lo tanto, estamos hablando de una relación de igualdad entre el porcentaje del ingreso que sería el 10% más rico y el 40% más pobre, al porcentaje de esa mitad. Esto es, el 10% más rico sería la mitad de esa mitad, o sea, el cuarto. Salta de la mitad a 80% de la otra mitad y más. ¿Por qué? Hay países con recursos naturales en todo el lugar en toda la muestra. Hay países chicos y grandes en toda la muestra. Hay países en lo que se les ocurra en toda la muestra. Democracia, dictadura, lo que se les ocurra en toda la muestra. Entonces, ¿cuál es la especificidad de nuestra distribución? De la diversidad de nuestra distribución en América Latina es eso. Que el 10% más rico se puede apropiar de un porcentaje 2, 3, 4, 5 veces más o mucho más grande que en el resto del mundo. Por supuesto, la pregunta del por qué. Un tema que no voy a entrar, la pregunta inmediatamente que me hicieron, bueno, este fenómeno en los medios homogéneos, ¿es viejo o es nuevo? Y como pueden ver ahí en la parte derecha del gráfico, para no perder tiempo, lo que se lleva el decil 5 a 9 es línea horizontal, a pesar del gran cambio distributivo en Estados Unidos. Lo que se lleva el medio y el medio alto es absolutamente parejo. Y esto es lo mismo para toda Europa y Japón. En los países nuestros es algo más bien construido relativamente reciente. Y la especificidad de Chile es que ese medio alto perdió tanto durante Pinochet que ha recuperado con la democracia, pero todavía no llega al 50. Es el quinto grupo que lleva menos ingreso en el mundo, nuestro medio alto. Está llegando al 47. Esto es, la recuperación es positiva, pero un tanto lenta. Pero por lo menos se mueve en la dirección del 50-50. Y como pueden ver ahí, todo el deterioro de Estados Unidos es enteramente transferencia entre rico y pobre. Toda la subida del negro viene del estrujar al azul. Entonces, por lo menos ahora creo que el problema está mucho más especificado. ¿Qué pasa en nuestra región, en el caso nuestro, América Latina, y ciertamente en Chile? En que el 10% más rico puede hacer algo que no puede hacer en casi todo el mundo. Y eso claramente no es un tema menor. Lo mismo, pero ahora ordeno otra vez por ingreso por habitante. Y tenemos que claramente hay dos mundos paralelos. Hay un mundo que ya vemos, que ya sabíamos, que a medida que crece el ingreso se deteriora la distribución. Y otro mundo, en el círculo, que están todos, o sea, imagínense la diversidad de ese círculo, de Bangladesh a Noruega, con diversidades bastante pequeñas. Y si uno le mete la típica econometría, tenemos que el verde es la relación básica en el mundo, de Bangladesh a Noruega. El azul que está abajo son los países de Europa Oriental y de la ex Unión Soviética, a excepción de Rusia, que ya se arrancó, que ya está bastante más, no alcanzo a verlo de aquí, que aún tiene una distribución un poco mejor que el promedio, pero como ustedes saben, los oligarcas están tratando de latinoamericanizar su distribución a tasas geométricas. Y el azul, que es esta explosión de desigualdad en el África, el Sahara, América Latina y el sur del África. Y el rojo, nuestra América Latina de ingresos más altos, un horizontal, los porfiados. Crezca o no crezca el ingreso, la distribución se mantiene bastante similar y no tan distinta como América Latina de ingreso bajo. Y en el caso chileno, entrando ya a la parte específica, lo que tenemos, parte de esa razón de nuestra gran diversidad, es lo que en inglés se llama el ratchet effect. Básicamente, aquí hay dos cosas. Uno, miren la volatilidad de nuestra distribución. Estas son las cifras de la Chile para el Gran Santiago, o sea, solo 40% de la población.
pero no es un grupo tan pequeño. No les cuento lo que costó limpiar los datos, pero es una cifra homogénea y es prácticamente el único país del tercer mundo donde hay datos de calidad y por un periodo tan largo. Punto 1, o sea, el primer punto, por supuesto, es la gran volatilidad de nuestra distribución. O sea, cualquiera que le diga que es difícil cambiar distribución, bueno, mire este gráfico. Y miren cómo es sensible al ciclo político. 1 Allende, 2 Pinochet, 3 plebiscito, 4 Elwin, 5 Frey, así sucesivamente. No es, la cifra después del 2010 todavía la estoy limpiando, pero sigue lo mismo. El segundo punto que es importante, miren el nuevo equilibrio, la nueva línea horizontal. Esto es una de las reglas que parece que funciona en América Latina. Brasil es igual con los pocos datos que tenemos, que es cuando la distribución mejora, los que se benefician de esa mejora tienen menor capacidad de sostener sus mejoras que cuando la desigualdad se empeora, la tienen aquellos que se benefician cuando se empeora. Esto es, cuando bajan, como los monos porfiados, tiende a volver a donde estaba, mientras que cuando sube, tiende a volver a un equilibrio más alto. Y esto en el largo plazo, simple aritmética, produce una tendencia creciente. Eso es lo que se llama el ratio perfecto. Esto es que cuando hay tanta volatilidad, pero esa asimetría, que cuando se deteriora no vuelve a donde estaba, sino queda más arriba, genera relaciones de largo plazo crecientes. Y eso es una de las cosas que en el caso nuestro, al menos estadísticamente, explica bastante bien el aumento en la desigualdad. El otro punto que siempre yo trato de hacer es juntar desigualdad y crecimiento. Porque existe esta tendencia de mirar desigualdad como algo ético, como algo justicia humana, como algo social, como algo casi benevolente, y crecimiento como algo serio, algo físico, algo... Y es bien poco probable que las dos cosas sean aleatorias, no estén relacionadas. Y aquí, este otro índice que yo uso, y que como me pasé 35 años enseñando econometría en Cambridge, y mientras más econometría sabía, más le creía a la estadística más simple. O sea, esto ya no puede ser más simple como el Palmer Ratio. Lo único que hago aquí es veo cuánto del ingreso se lleva el 10% más rico y cuánto de eso vuelve a la economía en la forma de inversión privada. Porque, como ya les decía, la única fuerza del capitalismo, y no exagero, única, es la competencia. Lo único que diferencia a los mercados capitalistas de los mercados anteriores es la competencia. Y como bien decía Adam Smith, los capitalistas les gusta la zanahoria, pero no los látigos. O sea, quieren capitalismo, pero sin competencia, que es lo que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque la competencia hace que la inversión privada, el cambio tecnológico, la innovación de productos, la innovación administrativa, no sean una opción. Es una compulsión, es una necesidad. En competencia, el que no avanza, el que no camina, muere, sale al mercado. Un poco como Alicia en el País de las Maravillas. El que no corre no está ni siquiera parado. La competencia es lo que le da la dinámica al capitalismo, lo que crea las compulsiones para que el sector privado invierta, genere tecnología, absorba tecnología, transforme productos, etc. Por lo tanto, cuánto se lleva y cuánto devuelve en forma productiva, yo creo que es un índice que realmente resume un cuento bastante largo. Y miren nuestra América Latina, no solamente altamente desigual, sino el porcentaje que vuelve de eso a la economía en la forma de inversión privada es más o menos un tercio. Comparen eso con el Asia. Miren los países de primera generación asiática, los Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong, los países de segunda generación asiática, los Malasia, Tailandia, Indonesia, y los países de tercera generación asiática, los China, los Vietnam, los Indios. En el Asia, no solo la distribución es mucho más homogénea, más igualitaria,
El punto es que mire cuánto de lo que se lleva el 10% más rico vuelve en forma productiva. Miren Corea. El 10% más rico se lleva el 23% del ingreso y la inversión privada, el promedio más bien de largo plazo, es prácticamente la misma. Imagínense América Latina, incluido Chile, igual de desigual, pero que nuestra oligarquía, en vez de invertir un tercio, invirtiera 2/3 de lo que se lleva. Estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando, porque una pregunta que me hacen mucho, ¿por qué el Asia crece y América Latina no? Y la respuesta es que no es que América Latina no crezca. Si uno mira prácticamente todos los países de América Latina, en algún momento han crecido a tasa asiática. Chile, 86-98, 7%, perfectamente asiática. Brasil, el 60%, México, 70%, Argentina, algo en los 2000 y el 90%. O sea, no hay país de América Latina que en algún momento no haya crecido a una tasa asiática. El punto es que nosotros, no hay un país, ni siquiera la excepción en América Latina, que es capaz de sostener ese crecimiento en el tiempo. Ese es el punto. Sostener ese crecimiento en el tiempo. No es que Corea crezca al 7%, es que lleva 50 años creciendo al 7%. No es que Taiwán crezca al 7%, es que lleva 60 años creciendo al 7%. No es que China crezca al 7, 8, 9, si es que uno cree las estadísticas chinas, es que lleva 35 años creciendo a esas tasas. No es que India crezca al 7, 8, es que lleva 35 años. No es que Vietnam crezca al 6, 7, es que lleva 30 años. Eso, por eso yo siempre digo, la diferencia de América Latina y de Asia es que nosotros somos corredores media distancia, ellos son corredores maratón. Esa es la diferencia. Lo que tenemos que aprender en América Latina no es a crecer, es a sostener el crecimiento en el tiempo cuando estamos creciendo. Eso no lo saben. Ahora, por supuesto, hay problemas de política económica fundamentales que no voy a entrar. La diferencia de la macro nuestra con la asiática, vayan a encontrar un país asiático que tenga tipo de cambio libre. O sea que, pero en fin, dejemos la macro de lado. El punto es que, ¿cómo va a ser posible crecer en forma sostenida cuando solo un tercio de lo mucho que se lleva el 10% más rico vuelve a la economía en forma productiva? Sería bastante especial, ¿no es cierto? Y sería bastante especial no crecer a las tasas asiáticas sostenidas cuando lo que vuelve a la economía en forma productiva de lo que se lleva el 10% más rico son al menos 2/3, el promedio 3/4 y algunos llegando al 100%. El otro punto que a mí por lo menos me interesa analíticamente mucho es el mundo desarrollado. Miren Estados Unidos, antes y después de Reagan. Antes de Reagan, el 50% de lo que se lleva el 10% más rico volvía en forma de inversión privada. Ahora, el tercio. Y este punto no es menor. Porque tanto se habla que la globalización está homogeneizando a los países del mundo. Sí, bastante. Pero, ¿cuál es el norte magnético? ¿Son los países desarrollados, civilizados del periodo keynesiano? ¿O es que el mundo avanzado se está latinoamericanizando? ¿Son los mercados de trabajo de Estados Unidos los que se empiezan a asemejar a los de América Latina? ¿O son los de América Latina los que se empiezan a hacer más parecidos a los norteamericanos antes de Reagan o a los europeos? En otras palabras, ¿se acuerdan Carlos Marx, ese barbudo del siglo XIX? No sé si alguno de ustedes se acuerdan quién es. En el prefacio al Capital decía: los países desarrollados le muestran a los menos desarrollados la imagen de su propio futuro. Bueno, ya no más. Ahora somos los países de ingreso medio, como América Latina, lo que le mostramos a los países avanzados, la imagen de su propio futuro. ¿Ustedes creen que Trump es un accidente histórico? Compárenlo con los 7 magníficos de América Latina, los que iniciaron las reformas neoliberales. Comparen a Trump con Pinochet, Menem, Fujimori, Alemán, Bucarán, el mejor de todos, y Salinas. Primo hermanos son ahí
O sea, de las cosas que me entretengo cuando voy a Estados Unidos o presento estas cosas en Europa, termino siempre diciendo, bienvenido al tercer mundo. ¿Quieren mirar su propio futuro? Bueno, miran a nosotros. Son ellos los que cada vez más se latinoamericanizan. Es el 1% de Estados Unidos el que se latinoamericanizó. No es el 1% latinoamericano que se civilizó. Nosotros estamos acostumbrados a que el 1% se lleve entre el 20 y el 33% del ingreso. El más alto es Chile, el 33%. Estados Unidos antes de Reagan se llevaba 10 millones. Perdón, se llevaba 10%. Hoy día estamos en el 24, 25. ¿Ah? ¿Cuál es el centro magnético? Claramente somos nosotros. Y en ese sentido, lo que va ahí, igual que en América Latina, es esa combinación de mayor desigualdad con menor inversión privada, con menor cambio tecnológico, en el sentido productivo efectivo, con una sociedad en la cual cada vez más lo que se lleva el 10% más rico se orienta ya sea a consumo suntuario o al casino financiero, que nunca ha sido inversión. Y si uno mira, bueno, ¿qué hacer? Si quisiéramos realmente hacer algo. Esa pregunta todavía hay que contestarla. Y aquí lo que muestro es la diferencia, y desgraciadamente tengo que volver al Gini porque no hay datos suficientes para el índice mío. Y aquí muestro que hay una gran diferencia en el mundo entre la distribución del ingreso que sale del mercado y la distribución del ingreso final después de impuestos y transferencias. Y por lo menos hay una base de datos que nos da esa información, pero como les digo, lo da solo el Gini. Miren Suecia, el país de la izquierda, el verde. La distribución del ingreso de Suecia de mercado, la que sale del mercado, es peor que Uruguay. Claro, si en Suecia hay 3 familias que son dueños de la mitad de la bolsa de comercio. En Chile son 5, somos bastante más democráticos. En una economía donde 3 familias son dueños de la mitad de la bolsa de comercio, no es de extrañar que la distribución que sale es bastante desigual. Pero a través de impuestos y transferencias se transforma en la mejor del mundo. Bueno, ahí hay 3 países que se pelean el honor. Y el otro verde es Corea, de los países que yo más trabajo y más entiendo y más... O sea, cada vez que alguien me pregunta algo que hacer en esto, otro, le digo, bueno, miren al Asia. Yo agarraría a todos nuestros economistas que hacen política económica en América Latina y los mandaría 6 meses al Asia, porque en Chile, cuando alguien quiere aprender de afuera, Finlandia, no, Australia. Mientras más rusiecitos y ojos azules, ahí hay donde aprender. Pero cuando tienen ojos medio achinados, ya no. Claro, porque el Asia no hay lugar neoliberal hereje más grande en el mundo que el Asia. Todas las herejías que se imaginan respecto a la ideología neoliberal, usted la encuentra en el Asia. Corea. ¿Por qué lo diferencio? Corea con Taiwán tienen la mejor distribución del mundo de mercado, del mundo. Por lo tanto, hace muy poco con impuestos y transferencias, porque ya sale del mercado altamente igualitaria. Mucho más igualitaria que Alemania, que Francia, que Dinamarca, que Noruega, que el que ustedes se quieran. Entonces, hay como 2 caminos para mejorar la distribución del ingreso. Uno, lo que yo llamo el modelo sueco, que es a través de impuestos y transferencias. Otro, el modelo coreano, que es a través de estructura productiva y forma de hacer las cosas en el mercado. Compito competencia. Claro, a Corea le tomó 30 años en hacer eso. Mientras hacer lo que hace Suecia, Alemania, Francia, es algo... Imagínense mañana el ministro de Hacienda chileno, poco probable, se levante en el Parlamento y diga, hoy día Chile va a copiar la estructura tributaria y de gasto de Alemania. Un país no tan... de la Merkel, no estamos hablando de ningún extremista. Chile pasaría a ser uno de los 10 países más desiguales del mundo a estar en el tercio mejor en el mundo. Con solo esa movida. O sea, si no lo hacemos es porque no queremos. O sea, por supuesto, desigualdad es una opción,
pero ¿quién puede tomar esa opción? No es tan claro. ¿Cuál es la opción concreta? También hay que discutirla. ¿Y cuál es el efecto que habría si uno toma esa opción? También no hay ninguna certeza en este mundo. Miren nuestra América Latina, miren ahí el chilito, ahí el rojo. En Chile, la distribución del ingreso, y hay muy poca información de esto, y como en tantas otras cosas hay que darle las gracias a Eduardo Engel de lo poco que sabe. La distribución del ingreso de Chile después de impuestos, sí, ahí estoy mirando, así que no necesito hacer ejercicio. La distribución del ingreso en Chile después de impuestos es aún más desigual que la que sale del mercado. Y eso cambió muy poco con la reforma laboral reciente. Prácticamente nada. Acuérdense que la tasa máxima de los ricos cayó del 40 al 35. Hacemos tanto esfuerzo en la transferencia que volvemos a recuperar lo que perdemos y subimos un poquitito más. Pero el neto casi no se ve. Y bueno, Perú, ahí las últimas cifras que tengo ya están en el 0 por lo menos. Y aquí están todos los países del mundo donde hay datos. ¿Cuánto mejora? Vía impuestos y transferencia. Y ahí pueden ver que por 120, 125 países se hace poco o nada. Y de repente hay un grupo de países que se ponen las pilas y hacen toda esa magnitud de esfuerzo de mejorar distribución vía impuestos y transferencia. Chile está por ahí, como se imaginarán. Por lo tanto, es de las tantas cosas en la vida que no es tanto el qué hacer, sino el cómo, y en este caso casi tampoco el cómo, el tener la gana. Y como dice Gramsci, tanto, en este tipo de pelea generalmente se gana o se pierde al nivel de la ideología. Y eso es lo que nos está fallando a nosotros. Y como me quedan 5 minutos, voy a llegar a otro punto que yo lo encuentro bastante importante, porque no se imagina lo que se habla en América Latina, para los que no son latinos, de que hay una pequeña mejora en la distribución de América Latina en los últimos años. Acuérdense dónde estamos, primero porque hay que ubicarse en el punto de partida, ¿no? Mira dónde está, mira de dónde partimos, o sea, pero por lo menos la dirección del movimiento, no en todos, en 2/3 de los países de América Latina es positivo. Y tanto se habla. Y poco se explica por qué, porque el instinto que uno tiene, Brasil subieron el salario mínimo, en Chile transferencia, lo cual es absolutamente cierto. Pero hay un elemento de economía real, que es el siguiente. Miren nuestra elasticidad de empleo en América Latina. Básicamente la bruta, o sea, porcentaje de crecimiento del empleo sobre porcentaje de crecimiento del PIB. Nada más que eso. Toda América Latina, otra vez, diferente al mundo. Todos en el 1. Esto es, generamos empleo a la misma proporción que generamos PIB. Todo el resto del mundo, todos, no llega ni siquiera al 0,5. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Ahora, por supuesto, es algo positivo, porque crecemos poco, pero generamos empleo. O sea, al menos será precario, será salario mínimo, será lo que ustedes quieran, pero harto mejor que estar desempleado. Y esto que aparentemente es positivo, como todas las cosas de la vida, tiene un lado B. Es que si uno mira el crecimiento de América Latina en los últimos 80 años como región, el crecimiento de la productividad, producto por trabajador, es cero, para ser exacto, 0,1. Todo el crecimiento del PIB de América Latina en los últimos 35 años se explica por crecimiento del trabajo. Para algún neoclásico que hay, que siempre hay uno, la productividad total de factores es 0. El crecimiento de la productividad total de factores en América Latina es 0. O sea, uno lo mire por la Cobb Douglas o lo mire de la forma mía, es igual, 0, estancado. ¿Por qué? Las dos cosas, por supuesto, se juntan, porque en el fondo, si uno mira a Brasil, se han generado 30 millones de trabajos en este periodo. Una pena que 28 sean en servicio. Y servicios de muy bajo desafío tecnológico. Piensen en servicios personales. Entonces, cuando uno tiene un modelito económico en el cual lo que se lleva el 10% más rico, basta con reinvertir el tercio, y donde se puede crecer tan fácil
vía aumentar empleo. Hay ahí un equilibrio que es bastante estable, bastante subóptimo el equilibrio, por supuesto. Pero el gran problema, y los que somos chilenos lo conocemos, es que es un equilibrio muy duro de romper, particularmente con las políticas que seguimos, pero es otro punto. Y eso es uno de los problemas fundamentales para mejorar la distribución. Que ese tipo de distribución es completamente funcional a un tipo de apropiación del 10% más rico con muy baja reutilización productiva de eso y con gran capacidad de crecer algo el PIB aumentando el empleo. Entonces, ese equilibrio, cuando uno empieza a romperlo, genera, fragilidad. O sea, es un equilibrio que no es frágil, es el punto. Es un equilibrio bastante subóptimo, pero bastante fuerte, porque la pregunta del $1.000.000, y aquí termino, es cómo pasamos del A al B. Cómo pasamos de ese tipo de equilibrio a ese otro tipo de equilibrio. Créanme que la mano invisible no nos va a llevar de la manito del A al B, no. La apertura de la cuenta capital, la apertura de la liberalización financiera, no, tampoco nos va a llevar de la A al B. En fin, el punto es que nuestra distribución no solamente es mala, si eso lo saben. No hay nadie en esta sala que no lo sabía antes de hoy día. El punto es que hay mucha diversidad distributiva en el mundo y es enteramente en la mitad de la población que son los ricos y pobres. Y como todo suma 100, básicamente lo que se lleva el 10% más rico. ¿Por qué en América Latina el 10% más rico se puede llevar lo que se puede, cuando en el resto del mundo ese 10% daría cualquier cosa por llevarse una proporción latina? O sea, aquí no estamos hablando de samaritanos. Es un error. Los asiáticos me dicen, olvídate de toda esa cosa del confucianismo. O sea, tú dale una chance a los coreanos de llevarse la proporción de los chilenos y la toman con las dos manos. O sea, el punto es por qué en América Latina no solo el 10% se quiere llevar lo que se lleva, sino que lo puede hacer. Esa es la pregunta. Y segundo, como eso es funcional a un modelo de crecimiento, llamémoslo subóptimo, porque hay otras palabras que son más apropiadas. Y tercero, como distintas partes de ese engranaje se relacionan unas con otras. La poca progresividad de la élite en el sentido de inversiones, cambio tecnológico. Chile es la economía menos diversificada del mundo, dado el ingreso por habitante. ¿Ustedes creen que eso es porque obra y gracia del Espíritu Santo? Economía menos diversificada del mundo. Nos sigue Botsuana, país de diamante. Por lo tanto, las distintas partes del engranaje se mezclan. Para terminar positivamente, ya que están todos medio deprimidos, lo bueno de eso es que si uno de verdad intenta romper parte del engranaje, a lo mejor se pueden generar dinámicas positivas que empiezan a cambiar el resto. Pero hay que hacer algo. O sea, no va a pasar por la mano invisible. Gracias. Bueno, miles de gracias a los colegas chilenos que con su amabilidad me invitarán a estar con ustedes. Siempre que viene alguna invitación de Chile, le digo a mi secretaria que ya, sin abrirla, diga que sí. Voy a hablar sobre lo que Gabriel llamaba el nuevo tercer mundo, que es Europa. Y en ese aspecto, permítame que comience con España. La situación social en España. España tiene una de las tasas de paro mayores de la Unión Europea, los 15, que es el grupo de países más ricos de la Unión Europea. Tiene una de las tasas de paro mayores para los jóvenes, 50%. Una de las tasas de pobreza mayores. Uno de los países con salarios más bajos. Uno de los países con mayores endeudamiento de las familias. Y uno de los países con menos tasa de ocupación, porcentaje de la población que trabaja, junto con Grecia, Portugal, Irlanda y también Italia.
Cuando digo mayores o mejores, me estoy refiriendo dentro de la Unión Europea de los 15. Pero esta es una situación bastante generalizada. Es cierto que en el sur de Europa las situaciones son peores, pero hoy el desempleo, la pobreza, el crecimiento de las desigualdades es una característica de lo que ocurre en ese continente de la Unión Europea y todavía más acentuado en los países que comparten una moneda única, el euro, la zona eurozona, y también todavía más acentuado en los países del sur de la eurozona. Ahí tenemos que preguntarnos por qué esto está ocurriendo. Y es bastante fácil de entender por qué está ocurriendo. Y en cambio no lo leerán en los medios de información y lo que es peor, muy raramente se toca en las aulas de la academia. Si ustedes analizan la bibliografía extensa sobre las causas de la crisis, lo que se llama la Gran Recesión, que para millones de europeos es la Gran Depresión, verán que o se refiere a la globalización, que nos fuerza a ser más competitivos, bajar los salarios, reducir el estado de bienestar, o bien, ahora la última moda, es la revolución tecnológica, en la que la robótica está destruyendo el puesto de trabajo y tendremos un futuro sin trabajo. Y de ahí que los desempleos, gracias, de ahí que el desempleo sea tan generalizado. Estas explicaciones son dramáticamente insuficientes y hay suficiente evidencia empírica para cuestionarlas desde arriba abajo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y ahí sí que Gabriel hizo una observación medio en broma sobre aquella persona con barba larga que se llama Karl Marx, y es sorprendente que si yo digo, pues miren ustedes, es muy fácil entender qué pasa en los dos lados del norte del Atlántico. Es en una lucha de clases brutal en que el capital está ganando. Inmediatamente me miran y si se me hace una entrevista en la televisión, ya este debe ser un trotskista, un rojo o algo así. Pues lo que voy a hacer es mostrarles que ese trotskista o rojista o lo que fuera lleva razón, que es un conflicto capital-trabajo que capital está ganando. Y esto es muy importante porque, miren ustedes, yo soy científico y la realidad que yo miro resulta que el método desamblado por Marx es el más adecuado para entender lo que está pasando. Si alguien me muestra algo, cambio de opinión. Y como científico, una cosa puede ser muy anticuada, una cosa puede ser muy antigua y no necesariamente anticuada. Porque cuando yo digo que es la lucha de clases, seguro que me enviarán y dirán, ay, pero este Navarro, qué anticuado, ¿verdad? Qué anticuado. Miren ustedes, una cosa puede ser muy antigua y no anticuada. En ciencia tiene que irse con mucho cuidado. La ley de gravedad es muy antigua y no es anticuada. Si no, salta de un cuarto piso y lo verá. Pues esto es lo que está pasando. Se está saltando de un cuarto piso. Y vamos a los datos. Yo he pasado medio siglo en Hopkins y seguro que la Academia Estadounidense me ha contagiado en cuanto a persona de datos. Miren ustedes, aquí vean la distribución de las rentas. Y en la columna a su izquierda está la distribución de las rentas en cuanto a la renta, el porcentaje de la renta global que deriva del trabajo. Un elemento muy, muy importante para entender las desigualdades de un país es la distribución de las rentas. Y si ustedes miran los dos grandes capítulos, renta procedente de la propiedad del capital y renta procedente de las rentas del trabajo. Pues verán ustedes que a finales de los años 70, del periodo que se llamó la época dorada del capitalismo, basado en un pacto entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, en la que el mundo del trabajo había aceptado la propiedad de los medios de producción. Y le decía al capital, ustedes pueden tener esa propiedad, y por otra parte, el mundo del capital había aceptado el incremento de salarios según el incremento de productividad y el establecimiento del estado de bienestar. Bien. Esa época
de gran crecimiento económico y de gran reducción de las desigualdades termina a finales de los años 70 con el secretario Walker en la administración Carter y sobre todo se expande con las políticas llamadas más tarde neoliberales iniciadas por el presidente Reagan. Reproducidas en Europa por la señora Thatcher y luego absorbidas por la socialdemocracia con la tercera vía, el señor Blair, el señor Schroeder y en cierta manera también el señor Mitterrand. Y aquí en España el señor Zapatero. Desde el punto de vista, este es un punto muy clave. Fíjense ustedes que a finales de los años 70 el porcentaje de las rentas derivadas del trabajo era alrededor del 70, 75, varía, pero ahí tienen países europeos y también Estados Unidos. Vean ustedes que en el año 2012, en la parte derecha, estas son las rentas del trabajo y estas son a finales del año 70 y estas son las rentas del trabajo en el año 2012. Ven ustedes que ha habido un bajón considerable. O sea que las rentas del trabajo han ido bajando de una manera muy notable en la época desde los años 80. Esto es un dato de una enorme importancia, porque al bajar las rentas del trabajo, la mayoría de la demanda doméstica procede de las rentas del trabajo. Si baja la renta del trabajo, crea un problema grave, que es de bajada de demanda doméstica y menos estímulo económico y bajar el crecimiento económico. Mira que es fácil entender eso. Lo que sí que ocurre es que el descenso que lo hubo del crecimiento económico fue menor de lo que se hubiera esperado por la bajada del crecimiento de las rentas del trabajo. Si ustedes miran acá, no sé si lo ven bien, las rentas del trabajo van bajando muy rápidamente. El gráfico no es muy bueno, pero sí, ven ustedes que la demanda doméstica también baja, pero no baja tan rápidamente como las bajadas de la renta del trabajo. ¿Por qué? Porque la población se endeuda. ¿Me explico? Y el gran crecimiento del endeudamiento se debe precisamente a la bajada de las rentas del trabajo. Y ahí la evidencia es abrumadora en Europa. En el sur de Europa lo único que cambia es el calendario. Pero el trabajador aquí comienza a bajar el salario por hora, aumenta el número de horas cuando el salario por hora va bajando. Llega un momento que no es suficiente, entonces su esposa entra también al mercado de trabajo, estamos hablando de los años 70, pero llega un momento que ni siquiera así se mantiene el nivel de vida y tienen que pedir préstamo. Y como que el aval es la vivienda y la vivienda va bien, pues pueden prestar. Pero claro, sin dando, y hoy las familias europeas y las familias del sur de Europa están profundamente endeudadas. Y eso se remonta al descenso de las rentas del trabajo. ¿Me explico? O sea, mira que es de sentido común. Entonces, para arreglarlo hay que aumentar la demanda doméstica y los salarios. Si además se recorta el gasto público como parte del debilitamiento del mundo del trabajo a través de eliminar el estado de bienestar o diluir su importancia, nos encontramos que si bajan los salarios y el gasto público se crea un problema gravísimo y hay que corregirlo. Si yo digo que hay que corregirlo a base de aumento del gasto público y a base de inmediatamente me va a decir, oiga, usted es un keynesiano. Oiga, léase usted, había un señor que se llama Kalecki, de acción marxista, que lo dijo muchísimo antes y que, por cierto, Keynes lo copió, según su discípulo de Keynes, que se llama Joan Robinson, y que lo dice, que fue altamente inspirado, para poner un nombre amable, de lo que Kalecki había dicho. Bien. Desde ese punto de vista, esta es la realidad. Ahora les voy a compartir un debate que hay en Europa, en el que yo soy parte, en contra de mi deseo, que es la estrategia en cuanto a resolver esa situación. Hay hoy una postura bastante generalizada
liderada por una persona que le tengo gran respeto, pero con el cual estoy en desacuerdo, que se llama el señor Varoufakis, que era el representante que dirigía la delegación griega en sus negociaciones con la Troika, y que ha escrito muy extensamente, y yo aconsejo a mis estudiantes que se lo lean, y que podrían decir, casi con razón, ha llegado a la conclusión que los países no pueden hacer nada. Grecia no podía hacer nada y los parlamentos no tienen sentido, hacen únicamente lo que la Troika les dice y que, por tanto, el Estado-Nación ha desaparecido. Y en esa situación nos resulta que se está convirtiendo que en un mundo globalizado los Estados-Nación no pueden hacer nada. Y de ahí que Varoufakis también diga que el estado de bienestar ya no tiene posibilidades. Un Estado, España no puede tener ya su estado de bienestar. Fíjense que esta teoría encaja bastante con la teoría neoliberal de que entonces la globalización nos fuerza a tener que bajar los salarios, a tener que reducir el estado de bienestar. La filosofía de Varoufakis es muy distinta que la neoliberal, naturalmente. Pero en cuanto a su lectura, hay una coincidencia. Y es ahí donde yo, el debate que se llama Varoufakis-Navarro, pese a que no desea tener ese argumento, se conoce en Europa. Porque es importante recuperar que los estados continúan teniendo mucho poder. Es más, no se entiende lo que pasa en Europa sin entender las relaciones de poder Estado por Estado. Y cuando él dice que como solución es establecer entidades supranacionales a nivel europeo y olvidarse de la lucha dentro de los Estados, además de darle todo el tema nacional a la ultraderecha, que entonces se presenta como la defensora del Estado, es además erróneo, porque para cambiar Europa se tienen que cambiar los Estados, o al menos el número suficiente para poder iniciar el cambio. Va a ser muy difícil cambiar Europa cambiar lo que pasa en España a través de Europa. ¿Por qué lo digo eso? Porque, de nuevo, aquella persona con barba grande lleva bastante razón, porque lo que tenemos hoy en Europa es una alianza de las clases dominantes en cada país. El señor Rajoy, que está a punto de ser nombrado nuevo presidente de este país, tiene una alianza muy estrecha con la señora Merkel, y es que representa los mismos intereses. Y los dos utilizan Europa para decir, mire usted, no tenemos otra alternativa. Y el señor Rajoy ha estado gobernando, y antes de él, el socialista, el señor Zapatero, estaba gobernando con unas reformas que afectaron muy negativamente la calidad de vida de las clases populares de este país. Y la evidencia es enorme. Cortaron los salarios a través de unas reformas laborales muy regresivas y recortaron el gasto público de una manera muy notable. Y tanto el señor Zapatero como el señor Rajoy decían, oiga, es que no tengo ninguna alternativa. Y lo decía casi como doliéndose, consiguiendo lo que era su sueño desde siempre y que no podían ser aprobados en el propio Parlamento español, que era bajar los salarios y reducir el estado de bienestar. No hay alternativa. Se dice o es Frankfurt o es Bruselas, y aquí en Cataluña se dice es Madrid, es la externalización de las responsabilidades. Y es ahí la enorme importancia de entender que hay clases, no es Alemania, es la estructura de poder basada en la economía productiva exportadora y en la finanza, la que está fastidiando a las clases populares del sur, pero también a la clase obrera alemana. Y el reto es cómo establecer alianzas entre los grupos dominados. Es el gran reto. Y es ahí que esa alianza tiene que hacerse internacional. Internacional quiere decir entre países, no supra. Y es ahí uno de los temas en los que, porque hay muchas alternativas, siempre en un país se pueden hacer alternativas. Miren ustedes, aquí, debido sobre todo a una
gran especulación del capital financiero, cuando la población estaba muy endeudada, hubo una burbuja muy notable que creó una falsa sensación de bienestar. Y se llegó un momento en el que un presidente socialista, Zapatero, dice, vamos a bajar los impuestos. Y desde ese punto de vista los bajó, fue muy de izquierdas. Decía él que bajar impuestos es de izquierdas. Y fue, según su propia definición, muy de izquierdas. Lo bajó de una manera muy notable. Miren ustedes, el señor Zapatero, socialista, indicó que bajar de impuestos es ser de izquierdas. Lo dijo en el año 2005. En 2006 pasó en el Parlamento español, que se llama las Cortes Españolas, junto con la derecha catalana, una reforma tributaria que bajó los impuestos, sobre todo de las rentas superiores y del capital. Y creó en el año 2007 un gran agujero que coincide con el inicio de la crisis. Y fíjense ustedes que aquella bajada de impuestos fue responsable de la mayoría del déficit fiscal que el Estado presentó aquel año y que se decía se debía a la crisis. No, no, no. Como los propios técnicos del Ministerio de Hacienda indicaron, el 72% se debió al recorte de impuestos que había hecho el señor Zapatero y 28% al descenso de la actividad económica. O sea que ese descenso de los salarios, ese descenso de los impuestos fue resultado de una sensación de falsa euforia y que creó ese agujero. Esto es importante que se sepa. ¿Cómo se resolvió ese agujero? A base de enormes recortes. Y en la próxima diapositiva, no sé si van a poder leerlo bien, pero viene el señor Zapatero y recorta las pensiones a fin de conseguir un ahorro de 1.200 millones de euros. Pero él podría haber hecho algo distinto. Él podría haber revertido la bajada de impuestos del patrimonio, o el impuesto de sucesiones, o la bajada de impuestos que había hecho para las personas que tienen una renta mayor de 120.000 euros al año. Habían otras alternativas. Señor Varoufakis, el Estado español podía haber recortado a las rentas superiores, no a las clases populares. ¿Me explico? Y en cambio no lo hizo. El señor Rajoy recorta 6.000 millones de dólares para la sanidad pública de este país. Es un ataque frontal a la sanidad pública. Oiga, señor Rajoy, usted podría haber conseguido más dinero, o casi tanto dinero, revirtiendo la bajada de impuestos que usted había aprobado apoyando al señor Zapatero en la reforma fiscal, de las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, con lo cual, y que representan menos de 1,02 de todas las empresas del país, con lo cual habría conseguido la misma cantidad de dinero. ¿Ven ustedes cómo clase juega un papel clave? Cuando Gabriel decía, para conocer un país, mira la distribución de renta, es una descripción muy... y verán cómo poder de clase juega un papel clave. Y seamos científicos, utilicemos la tecnología que sea, aunque sea que aparezca muy anticuada. No es antigua, es antigua, pero eso se llama lucha de clases. Bien, desde ese punto de vista, lo que es interesante, y aquí quiero ver una dimensión política, que nosotros, tres economistas, hicimos un libro que se llamaba Hay alternativas, en el que era muy didáctico, intentamos explicar por qué se recortaba una parte y no se recortaba otra parte. Era el único libro de popularización que he escrito en mi vida. Yo he escrito muchos libros académicos, muy conocidos, la mayoría irrelevantes. En cambio, que lo escribo para popularizar lo que es obvio, fue un enorme bestseller en este país. Hubo mucha oposición a que se publicara. Y fíjense ustedes, cuando aparece un movimiento en este país que se llama Movimiento de los Indignados, en la primera plaza que tuvieron, en la Plaza del Sol, en Madrid, llevaban este libro.
¿Se acuerdan el libro de Mao? Pues el libro de Navarro, Torres y tal. Perdonen que diga eso, es obvio que hay un elemento de vanidad, pero es mucho más importante que esto. ¿Por qué? Porque aquella juventud no pedía revolución socialista. Esto es muy importante, lo que está pasando hoy en España, es muy importante. ¿Por qué? El hecho que pedían cosas concretas, que la gente se podía relacionar con un lenguaje utilizado en la calle, tuvo un enorme impacto. Fíjense ustedes que el movimiento Indignados tenía un eslogan que decía «No nos representan». Y el que conozca bien las instituciones representativas de este país, es difícil que no se esté de acuerdo. No nos representan. El 82% de españoles estaban de acuerdo. Hay otro eslogan que dice «No hay pan para tanto chorizo». Chorizo, no sé si en Chile, no recuerdo. Oiga, se quedaron cortos, porque la corrupción es masiva en el estamento político en este país. ¿Se dan cuenta? El 84% de españoles están de acuerdo. Esto dio un enorme poder a aquel movimiento. Y es ahí la enorme importancia de hacer una demanda relacionándola de manera que la gente lo entiende. Si a usted le dice, mire usted, están recortando las pensiones, y pues porque sacaron el impuesto de patrimonio que favorece a la renta superior. Esto la gente lo entiende. La revolución socialista, ¿y qué joroba es eso? ¿Me explico? Y eso ha sido una transformación de tipo político enormemente importante que hace que este movimiento sea enormemente poderoso. Y la enorme hostilidad que este movimiento tiene en este país es muestra de que la estructura de poder está asustada. Es ahí, desde el punto de vista, que fíjense en ese aspecto que España no es un país pobre. Si ustedes miran acá, verán que el Producto Interno Bruto per cápita es ya el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, que es el grupo de países más ricos. Y fíjese que, en cambio, el gasto público social, que va a pensiones, sanidad, educación, etcétera, etcétera, es un porcentaje mucho más bajo, el 72%. Si en lugar del 72%, lo que estoy diciendo es que el Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del Producto Interno Bruto per cápita del promedio de la Unión Europea de los 15. En cambio, el gasto público social, que es todo el estado de bienestar per cápita, es solo el 72%, no el 94%. Si fuera el 94%, el Estado español se gastaría 66.000 millones de euros en el estado de bienestar, que hay en el país, pero el Estado no lo recoge. ¿Y quién no lo recoge? Miren ustedes, aquí les doy otro dato que explica mucho lo que está pasando en Europa y de nuevo es poder de clase. Miren ustedes, ven ustedes que los ingresos al Estado en la primera línea va desde Suecia, el país donde el mundo del trabajo ha tenido más poder. Y esto hay que aclararlo, porque cuando decimos los países nórdicos, puede que por sean más altos y rubios. No, es que tiene una historia. Y el mundo obrero ha sido muy fuerte en aquellos países. Entonces, si ustedes miran, el ingreso del Estado es muy bajo en España. La izquierda siempre han sido muy débiles en España. Y cuando intentaron cambiarlo, han habido dictaduras. Es un poco la historia de América Latina, dictadura, democracia, dictadura, democracia. Política fiscal, miren ustedes. Si cogemos, Suecia es el país que el Estado tiene una dimensión mayor y los ingresos del Estado son mayores. Pero se debe a dos cosas. Una, a que hay mucha gente que paga impuestos. Y eso se debe a que el porcentaje de la población adulta ocupada es muy elevado, lo cual se debe a la gran integración de la mujer en el mercado de trabajo. En el sur, fíjense que en el norte de Europa el 78% de mujeres están en el mercado de trabajo. En España es del 52%. Si fuera como en Suecia, habría mucho más riqueza en el país porque habría más trabajadores produciendo riqueza. Y esto es esencial que se entienda bien. Cojamos quién paga impuestos en Suecia y cojamos al elemento dentro de la fuerza laboral que tiene
unos salarios mayores, que es el obrero de la manufactura, el trabajador de la manufactura. ¿Qué paga el trabajador de la manufactura en impuestos en Suecia y lo que paga en el promedio de la Unión Europea de los 15 y lo que paga en España? Esa diapositiva lo pone. Y si cogemos el trabajador sueco como punto de referencia, verán ustedes que el promedio del trabajador de manufactura en la Unión Europea de los 15 paga el 88% en impuestos de lo que paga en impuestos el trabajador de manufactura en Suecia. Y en España el 74%. No sé si me explico bien. ¿Quedó claro? Si podían mover la cabeza me ayudarían a saber si lo repito o no. Bien, bien. Pues fíjense ustedes que estamos en esa visión. Y aquí el 74%. Hay una diferencia. Pero fíjese, ¿qué pagan impuestos el que deriva sus ingresos de las rentas del capital? Comparando los superricos, ¿qué pagan? Este es el superrico sueco. El promedio de los superricos europeos, 70%. En España, nominalmente, es 20%. En la práctica, un 8%. Y el IBEX 35, que es la crème de la crème, un 4%. Esto, mire, se llama poder de clase. Perdón, es que parece anticuado, pero es que es poder de clase. ¿Lo entienden? Bien, esto es fundamental. Y mientras no se habla de clases. Y esto es el gran mérito del sistema, que a base de la producción de las percepciones nadie habla de lo que está ocurriendo. Bien. Fíjense, y lo que decía también muy bien Gabriel, fíjense la capacidad redistribuidora del Estado. Si ustedes miran acá, en España, si no hubiera transferencias del Estado de Bienestar, pasaría de 24 de la ciudadanía serían pobres y pasa a 20%. ¿Se dan cuenta? Se baja un 4%. El promedio de la Unión Europea es 15, de 25 a 16. Suecia, de 27, lo que decía Gabriel, más elevado que el 24, pero baja a 13. ¿Se dan cuenta? O sea que, y es muy predecible, en aquellos países que hay un grupo, llámese como se quiera, clase dominante, o Stiglitz le dice el 1%, vale, utilice el término que quiera, pero este grupo tiene mucho poder y a más poder encuentran ustedes más desigualdades, menos capacidad redistributiva del Estado y una política fiscal más regresiva. Mira que es fácil de entender esto. Y en cambio casi nunca se toca. Bien. Es desde ese punto de vista, y ahora quisiera hacer una última observación para ya terminar, para dejar tiempo a la discusión, que hay un gran debate hoy en Europa sobre el euro y si tendríamos que salirnos del euro o no. No voy a entrar en ese debate que nos llevaría toda la mañana, pero sí decir que el euro se ha construido a base del bienestar de las clases populares. Y antes que me digan otro anticuado, no, mire usted, se lo voy a mostrar. España está muy retrasada en cuanto al gasto público social. Los datos lo muestran. Y una de las condiciones para pertenecer al euro es el criterio de Maastricht, que se tenía que bajar el déficit público a un 3% del PIB. Un país no podía tener un déficit público mayor que un 3% del PIB. Y como España tenía un 6%, pues lo tiene que bajar. ¿Y cómo se baja el déficit público? Básicamente de dos maneras. Una tercera podría ser el crecimiento en sí. Pero en situación estable se baja el déficit público o bien recortando el gasto público, del cual social siempre es más elevado, o subiendo los impuestos. No hay otra manera. Y aquí se hizo bajando el gasto público. Y miren, este es el dato del gasto público por habitante en España y el déficit, esta cantidad, quiere decir la diferencia en euros, es euros estandarizados, pero olvídese de esto, es euros entre el gasto público social por habitante en la Unión Europea de los 15 y en España. O sea, sustrayendo al gasto público social por habitante de la Unión Europea de los 15, que es siempre mayor que el de España,
el que existe en España es el déficit de gasto. ¿Me explico bien? Pues si ven ustedes, este déficit va subiendo, de la manera que se está recortando más y más. Recortando más y más quiere decir menos para las escuelas, menos para los hospitales, menos al estado de bienestar. Esto es lo que quiere decir, ¿eh? Bien, ¿lo ven? Y luego vienen los socialistas, que por lo general tienen mayor sensibilidad social, el gasto social sube, pero mire usted, cuando comienza la crisis, esto fue cuando se estableció el euro, cuando se comienza la crisis, el déficit de gasto social por habitante de España es mucho mayor que incluso cuando comenzó la integración en el euro. ¿Me explico? Mire usted, los datos muestran que el euro se hizo a costa de que empobrecer el estado de bienestar de este país. Y en cambio esto nunca aparece en los medios. ¿Se dan cuenta? Bien, es dentro de esta situación que, y voy a intentar ya reducir, que ahí es muy imperativo que haya una mayor vocación crítica en el mundo académico, que hasta ahora está sirviendo a las estructuras de poder, y en ese aspecto recuperar algunas categorías que ese poder ha hecho extender la expresión, que son anticuadas, pero son antiguas, pero continúan siendo muy aplicables a entender la realidad de hoy. Y lo mismo pasó en Chile. Fue un intento de reforma que fue recortado. Esperemos que esto no ocurra en Europa, pero la situación va a ser muy tensa. Y muchas gracias a ustedes. Comencemos respondiendo algunas preguntas mientras llegan otras. Gabriel, la primera consulta es ¿por qué no se han podido construir políticas redistributivas reales en Chile? ¿Es tan imposible después de 27 años de democracia? La otra pregunta es la relación entre desigualdad y atacar la corrupción y los paraísos fiscales. ¿Cómo contrarrestar la desigualdad atacando la corrupción y los paraísos fiscales? Sí, quiero empezar por esa porque es bastante más, o sea, no es más fácil de explicar, pero se puede resumir mejor. Una de las preguntas que se hace mucha gente constantemente y ciertamente me llegan a mí esta cosa de que el rol de la corrupción en todo lo que conté del cuento latino. La respuesta es muy simple a un nivel. ¿Ustedes creen que Malasia crece más rápido que Argentina porque Malasia es menos corrupto que Argentina? ¿Ustedes creen que China crece más rápido que Brasil porque China es menos corrupto que Brasil? ¿O que India crece más rápido que México porque es menos corrupto que México? ¿O que Vietnam crece más rápido que Chile porque es menos corrupto que Chile? A lo que voy, no es que la corrupción no importe, ¿eh? No, por favor, no me malentiendan. Es que, para variar, hay corrupción y corrupción. Y la asiática, sin tener tiempo para... Si alguien quiere saber de corrupción, hagan un Google Mushtaq Khan, K-A-H-N, Mushtaq Khan, M-U-S-T-A-Q Khan, SOAS, alumno mío. Es de Bangladesh, por lo tanto dice, si alguien en el mundo entiende corrupción, tiene que venir de Bangladesh. Y miren ese punto, la corrupción es un tema en su relación al crecimiento y a la desigualdad mucho más complejo del que uno cree. Hay corrupción para hacer cosas y la corrupción en América Latina que es como para hacer más difícil las cosas, entorpecer las cosas, ¿ok? Por lo tanto, incluso en eso hay corrupción y corrupción. El otro punto, que es más complicado. ¿Por qué en Chile se hacen pocas políticas distributivas? Efectivas. Y la respuesta obvia que ustedes esperarían y que yo diría, qué sé yo, bueno, es que el 1% en Chile, pucha que son duros, y etcétera, etcétera. Pero el problema, para variar, es mucho más complejo. Y quiero dar un solo ejemplo. No es el principal, pero uno va a mostrar la complejidad del punto. Acuérdense esto que ya les decía de la gran capacidad de generar empleo en América Latina. ¿Okay? Ahora, eso tiene mucho que ver con la distribución del ingreso.
para bien y para mal. Porque si uno mira en el horizontal la desigualdad y en el vertical capacidad para generar empleo, hay como una U invertida, en que América Latina está justo en la cúspide. Sudáfrica, incluso mucho más desigual que nosotros, genera poco empleo, igual que los países igualitarios. ¿A qué se debe eso? Es que una de las formas más efectivas para generar empleo, del tipo de empleo que generamos en América Latina, es con alto nivel de desigualdad. ¿Por qué? Porque el medio y el medio alto se lleva su 50%. Chile un pelito menos, pero está llegando. Y por otro lado, los salarios son salarios de hambre. ¿Qué significa eso? Los servicios son baratos, porque los servicios son un markup pequeño al salario mínimo, pero existe una clase media y media alta capaz de comprarlos, porque se lleva su 50%. Por lo tanto, en economías altamente igualitarias, el 50% del medio y medio alto se lleva su 50%, pero no alcanza para comprarse ni un servicio. En Sudáfrica los servicios son tan baratos como América Latina, pero como el medio se lleva tan poco, no hay capacidad de compra. Un solo ejemplo rápido, y perdonen lo personal. Mi hijo fue a Inglaterra a estudiar arquitectura y hizo un posgrado, etcétera, etcétera. Y después, como 7 años de estudio, cuando yo tuve que rehipotecar mi casa para poder pagar la matrícula, me dice: papá, ¿sabes qué más? Esto no es para mí. ¿Ah? No, la arquitectura no es para mí, quiero ser fotógrafo. ¿Ya? Y, bueno, no es mucho la alternativa que tenía, pero más se dedicó a la fotografía y la arquitectura. Y trabajaba en Inglaterra. Tenía su apartamento, él hacía su aseo, bueno, no mucho, pero en fin, él hacía las boletas y todo, le escribía a los clientes y todo, y cuando iba a hacer las fotos agarraba una mochila como la que anda Jorge, así enorme, y llevaba sus máquinas, sus cosas y armaba. Y perfecto. Un día decidió irse a Chile por cualquier razón. Yo lo pasé al mes siguiente, tenía empleada en la casa, tiempo completo, que le hacía todo, secretaria en la oficina, que hacía todo el trabajo administrativo, y un junior, que llamamos en Chile una persona joven, que le lleva las cámaras para todos los trabajos, y además le enseñó a editar video, le hacía más el trabajo. O sea, de repente, por exactamente hacer lo mismo que hacía en Inglaterra, empezó a generar 3 empleos en Chile. Y a reírse de mí, porque sabía la envidia que me daba. ¿Qué haría yo por tener un empleado doméstico, una secretaria? En fin, pero es otro cuento. 3 empleos. Ahora, ese modelito funciona solo si el medio y el medio alto se lleva a su mitad del ingreso, por lo tanto tiene capacidad de compra, y si hay tanta desigualdad, quiere decir que los salarios están en el suelo. El minuto que la desigualdad mejore, y empiezan a subir los salarios, la clase media se queda sin capacidad de compra, no porque no se llegue a sus 50, sino porque no tiene capacidad de compra de salarios caros. O cuando hay mucha desigualdad, ya obscena, como en Sudáfrica, el medio y el medio alto no tiene capacidad de compra, con un servicio igual de barato. Ahora, ¿a qué voy? Ustedes se acordarán que en el principio del gobierno de Lago, de repente el salario de un empleado doméstico en Chile llegó a los 2 salarios mínimos. De repente a los 2,5. Y ponían condiciones, imagínense, 8 horas diarias. Y era el tema de no había comida, donde yo vivía en Santiago, donde no pasaba a ser el tema de conversación de la comida. Pero ¿qué pasa en Chile? ¿Cuál fue la solución? El minuto que el crecimiento económico estaba empezando a subir salario, abrir inmigración. Y esto no es una cosa xenofóbica, es una cosa distributiva. Y llegaron 200.000 empleadas peruanas. Mejoró la calidad culinaria en Chile, fantástico, o sea, tuvo un efecto positivo, no sé, pero de repente el empleado doméstico bajaron otra vez a 2 salarios mínimos. O sea, eso que uno piensa que son solo los ricos, los altamente ricos, los que se oponen a la distribución del ingreso, las clases medias, es bien complicado, porque de repente, si empiezan a subir los salarios, se quedan sin capacidad de compra de esa enorme gama de servicios. De repente mi hijo va a tener que otra vez empezar a vivir sin empleado doméstico, o a vivir sin secretaria, o sin junior que le cargue las máquinas. Entonces, una de las razones por qué se hace tan poco para la distribución, y eso es importante recalcarlo, no es solo que los ricos son quienes son, todos lo sabemos quiénes son, es que los grupos medios y medio altos tienen mucho que perder. O sea, si distribuir es darle más plata a ellos, felices, pero si distribuir es subir el salario mínimo,
y no se pueden comprar los servicios que quieren comprar. Olvídense, eso no funciona. Entonces, los escollos para mejorar la desigualdad son mucho más y más complejos de lo que uno instintivamente piensa. Eso no es excusa para no hacerlo, a todo esto, pero es colocarlo dentro de las coordenadas complejas donde está el problema.